Hola, vamos a ver hoy a Mateos 1, 21, 22. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo, y no le dijo lo que el ángel dijo a Zacarías, te dará a luz un hijo, que también lo le podemos leer en Lucas 1:13. La Biblia registra dos milagros biológicos, la creación de Adán y Eva y el nacimiento de Jesús. Padre, gracias por este día, Señor, por estar aquí clamando, por poder invocar tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias por este nacimiento, Señor, del niño Jesús, Padre, que se reencarna como niño, Señor, hoy en su nacimiento, Señor. Esta palabra es viva, Señor, que dé su fruto, Padre, a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor, porque esta palabra caerá en lugar fértil, Señor, porque tu pueblo es salvación, Señor. Tu pueblo es para que sea salvo, para tu honra, Señor, y gloria. Y llamará su nombre Jesús. Jehová es salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no salva a su pueblo en sus pecados, sino de sus pecados. Los que siguen en la práctica del pecado no gozan de la salvación. Y eso lo vemos en 1 Juan 3, 8, 10. Cristo vino para redimirnos del dominio del pecado. Y también lo podemos leer en Romanos 6, 12 y 6, 13. Como también en la culpa del pecado, también lo leemos, ¿sí?, bíblicamente en Hebreos 8:12. Jesús no vino para salvar al pueblo de los romanos, sino de sus pecados. Por esta causa lo rechazaron y no vino para restablecer el reino terrenal como el de David su padre, pero sí ocuparía su trono en Hebreos 2:29, 33. Los judíos deseaban que el Mesías le liberaran del dominio de extranjeros, pero Jesucristo es verdadero Mesías. Vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre. Y también lo leemos en Hebreos 2:14 y 2:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y lo vemos también en Tito 1:15, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas 9:10. Considerando todo esto como un enemigo, he aquí el pecado con respecto a Dios, y he aquí el pecado en sus nombres. He aquí los efectos del pecado, que Cristo deriva de esta obra su más alto título. Considera de qué manera salva a su pueblo de sus pecados. Él los redime por precio, los salva con poder. Él salva de la culpa del pecado y Él salva del amor del pecado. En la antigüedad, Dios era conocido con nombres de poder, de naturaleza, de majestad, pero su nombre de misericordia estaba reservado hasta ahora. El nombre y la obra de Jesús, su nombre, su obra, quien Él salva su pueblo, de lo que Él salva de sus pecados. ¿Cómo, cómo salva? Y por su expiación, Él los salva virtualmente por su espíritu, vitalmente por su gracia, constantemente por su poder y eternamente, observaciones, Jesús como un Salvador adecuado, un Salvador dispuesto, un Salvador todo suficiente, Cristo un Salvador. La obra que debe realizar es la más grande, gloriosa y bendecida. Él salvará. Otra escritura dice, Él destruirá. Para esto apareció el Hijo de Dios
para deshacer las obras del diablo. Estos personajes son consistentes. Él deriva las obras de Satanás porque se interponen en su cambio como Salvador. Él libera a su pueblo de la pena de sus pecados, del dominio y práctica del pecado. Él salva de la misma existencia del pecado y del doloroso recuerdo de sus pecados. El nombre de nuestro Señor ha de llevar como consecuencia de esta obra de salvación. Aprende de esto. El carácter en que Dios más se deleita al considerar a su Hijo. Nos muestra que Él quiere que lo consideremos principalmente como un Salvador. Este nombre puede haber sido dado a Cristo para ganarle más cariño a nuestros corazones. Vemos aquí, más allá de toda disputa, la verdadera naturaleza y diseño de la religión de Cristo, el nombre de Jesús, el significado del nombre. La cita del hombre no se deja a elección de los hombres. La razón del nombre, algunos preferirían que Él viniera a salvarlo de la pobreza, de los dolores, de la muerte, sin saber que salvar de los pecados es salvar a todos estos. Una obra del más bendito propósito. El pecado es en sí mismo la mayor de todas las miserias. Es más profundo, más vasto, más permanente, la fuente de todas las demás miserias. Una obra de gran magnitud, su magnitud realizada por vivienda sobre las multitudes de los salvados, sobre la naturaleza de la salvación, sobre el hecho de que esta salvación la hace Jesús personalmente. Jesús el Salvador. Lo que traerá el Evangelio salvación a los pecados. Jesús el Salvador y su obra constituye nuestra salvación. Esta palabra nos enseña que la salvación es divina, porque divino es suficiente, inmutable, infinito, es ilimitable como el aire del ave. Aquel que da esta salvación permanece en grandeza solitaria. Él, en ningún otro lugar podemos encontrar la salvación. El nombre da una promesa inmutable de que seremos salvos. El texto nos informa en que consiste esta salvación de sus pecados, no de la ira de Dios principalmente, de la culpa, maldición, condenación del pecado, de nuestro amor, hábito, práctica del pecado, no a la salvación de una abstracción, sino del egoísmo y la obstinación. El carácter del pueblo de Dios, su gente, peculiar, elegido, real, ¿eres salvo de los pecados? Jesús el Salvador. Jesús es un Salvador omnipotente, la presunción del hecho de la infinita sabiduría y bondad de Dios, que nunca proporciona una causa desigual al afecto. La declaración del hecho, Él es poderoso para salvarlos hasta lo sumo. Jesús es un Salvador dispuesto. Jesús es un Salvador viviente. Y Jesús es un Salvador presente. Y Jesús es un Salvador personal. Y Jesús es un Salvador compasivo. Permítame llamar su atención al Salvador. Jesús es divino. Él salva a su pueblo de sus pecados. No la palabra, no las ordenanzas, sino Jesús mismo salva. Mira la salvación. Jesús salva del pecado otorgando perdón pleno, gratuito, inmediato.
Jesús salva a su pueblo de la contaminación del pecado, no en sus pecados, sino de sus pecados. Miremos a los salvados, Él salvará a su pueblo. ¿Quiénes son su pueblo? Deben de haber estado alguna vez en sus pecados, por lo tanto, nadie necesita desesperarse. Jesús es el único digno de confianza como Salvador. ¿Sí? Christian Indot se está muriendo y sus camaradas paganos lo rodearon y trataron de consolarlo leyendo algunas de las páginas de su teología, pero agitó la mano como si dijera, no quiero oírlo. Luego llamaron a un sacerdote pagano y le dijo, si solo recitas el Nuntra, te librará del infierno. Hizo un gesto con la mano como si dijera, no quiero escuchar eso. Luego dijeron, llama, ¿sí?, a Hurdenau. Sacudió la cabeza tanto para decir, no puedo hacer eso. Luego pensaron que tal vez estaba demasiado cansado para hablar y dijeron, ahora, si no puedes decir Hugernau, piensa en ese Dios. Volvió a negar con la cabeza como si dijera, no, no, no. Entonces se inclinaron sobre su almohada y le dijeron, ¿en qué confiarás? Su rostro se iluminó con las mismas glorias de la esfera celestial mientras gritaba, reuniendo todas sus energías moribundas. Jesús, el nombre de Jesús. Este nombre Jesús, dijo San Bernardo, es miel en la boca, armonía en el oído, melodía en el corazón. Este nombre Jesús, dice San Anselmo, es un nombre de consuelo para los pecadores cuando lo invocan. Por eso él mismo dice Jesús, sé mi Jesús. Este nombre es sobre todo nombre. Primero porque fue consagrado desde la eternidad. En segundo lugar porque fue dada por Dios. Y en tercer lugar porque así lo desearon los patriarcas. En cuarto lugar porque así lo predijeron los profetas. Y en quinto lugar porque se cumplió en el tiempo de la gracia, magnificada en los apóstoles, testimoniada por los mártires, reconocida y honrada será de todos los creyentes hasta el fin del mundo. Este nombre Jesús se compara con aceite derramado. Manteniéndose el aceite cerca, no desprende un olor como el que se derrama. Y el aceite tiene estas propiedades: suaviza, acaricia, hace que se vea alegre. Así este nombre de Jesús suple la dureza de nuestros corazones, acaricia la divinidad de nuestra fe, ilumina las tinieblas de nuestra alma y hace que el hombre mire con semblante alegre hasta el trono de la gracia. Salvación del pecado. Debes de ser salvo del pecado, no en el pecado como algunos parecen imaginar. Y esto último es como salvar a un hombre de ahogarse, manteniéndolo bajo el agua que lo está destruyendo. O cómo curar a un hombre de la enfermedad dejándolo bajo la dolencia que constituye la dolencia. ¿Sí? Entonces, esa palabra en sí nos habla del pecado, ¿verdad? De todo el pecado que hay en el mundo últimamente, ¿sí? Ha habido mucho de qué hablar, ¿verdad? Del pecado. Ha habido mucho feminismo. Ha habido mucho, ¿verdad? Corrupción. ¿Qué se puede hablar del pecado? Muchas cosas, ¿verdad? Podemos decir infinitas cosas, ¿sí? También ha habido mucho, ¿verdad? Muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día de estar en familia. Hoy es un día de perdonar. Hoy es un día de abrazarse, de perdonarse unos a otros, ¿verdad? Y de decirse que estamos contigo, ¿verdad? Hoy es un día especial, ¿sí? 24 de diciembre. Y como hoy es un día especial, hoy quise dar a conocer la palabra de Dios.
Y también quiero terminar, ¿sí? Con una oración, en ese estudio donde nos dice que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto nos lo dice Mateos 1, 21, 22. Glorioso Señor, un día más llega a su fin y en estos momentos bajo la sombra de la noche, cubriéndolo todo, quiero acercarme a ti para disponer mi corazón a tu presencia, para dejarlo todo en tus santas y poderosas manos y disponerme a dormir tranquilo, pues tú estás conmigo y nada ni nadie contra mí. ¿Sí? Estamos orando, ¿sí? En esta noche por esta cena, ¿verdad? Por este momento antes de dormir, ¿verdad? Porque ya después también terminando todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Descansar, porque nuestro cuerpo también necesita, ¿verdad? Descansar, el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Descansar, regenerar fuerzas, ¿verdad? Pero antes que nada, ¿sí? Tú lo sabes todo de mí, Señor eterno. A ti nada puedo esconder. Y sé muy bien que conoces mis pensamientos y mi sentir, o incluso mi pesar. Después de este largo día, me pongo a pensar en todo lo que he vivido y me doy cuenta que a pesar de mi cansancio, las decepciones que pude haber sufrido y todo cuanto me pasó hoy, tú estuviste a mi lado diciéndome, ánimo hijo, ánimo hija, mía, mío, yo estoy contigo. Muchas gracias por este detalle de amor que siempre tienes conmigo, Señor bendito. Muchas gracias por esa bondad incomparable que se hace vida en mí y en mi familia. Gracias, Padre de bondad, porque nunca nos desamparas, porque tu brazo firme nos sostiene y porque puedo sentir tu amor reconfortando mi corazón, sí, débil y nostálgico. Quiero darte gracias también, mi Dios hermoso, por este día. Yo pude ver con claridad cada una de tus obras. Yo sé que estuviste conmigo, que abriste nuevos caminos, que abriste puertas que parecen cerradas y me libraste del mal. Me cuidaste del enemigo y pude llegar a mi casa sano y sana y salvo después de haber realizado todas mis obligaciones. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre, por esta palabra de vida que hoy nos diste de Mateo 1:21, Padre. Con esto concluyo mi estudio, Señor, de hoy y muchas felicidades. Feliz Navidad a todo aquel amado oyente, que la pase de maravilla, ¿sí? Y que estén unidos en familia. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Amén y amén.